Muy buenas tardes, estimados y estimadas colegas. Gracias por participar en esta nueva actividad del programa de desarrollo profesional continuo del Colegio de Profesionales en Orientación. Es un gusto de verdad compartir este espacio en esta tarde-noche con cada uno de ustedes. Para hoy tenemos el tema entonces, perspectivas acerca de la orientación desde la inteligencia artificial, o más bien inteligencia artificial, perspectivas desde la orientación. Este, para eso tenemos dos invitados por acá. Tenemos primero a Jorge Monje Solís, él es orientador de el Liceo San Luis Gonzaga. Él ya ha estado en diferentes procesos con el colegio, en el curso de orientación vocacional en algunos años anteriores, y por ahí lo tuvimos el año pasado también en una conferencia en la UNED. Y bueno, no, por acá te damos la bienvenida, Jorge. Gracias por siempre estar con toda la disposición y compartir con nosotros de tu conocimiento. Muchas gracias por la invitación. Siempre es bonito participar de estos temas, ¿verdad? Y muy bonito compartir con colegas. Gracias, Jorge. También tenemos a Jody. Jody es orientador también. Él es el fundador de Invoca CR, que es un emprendimiento, ¿verdad? Que trabaja pues desde la orientación vocacional con las personas que lo requieren, y también tiene un proceso muy interesante, un podcast y algunas conferencias que él comparte por ahí con invitados también, que también enriquecen mucho el quehacer de la disciplina. Y también pues lo conocimos también como orientador en la UNED, también el año pasado. Así que pues gracias, Jody, por estar con nosotros por acá. No, no, gracias David por la invitación y no, hombre, encantado de compartir y de construir en conjunto. Yo creo que eso es como el objetivo, ¿verdad? De poder ir también mientras compartimos, ir construyendo y no, muy emocionado también de esta innovadora práctica o esta innovadora estrategia que vamos a tener hoy dialogando con la inteligencia artificial, nada más y nada menos, ¿eh? Exactamente. Perfecto, Jody. Bueno, yo me he estado replanteando, ¿verdad?, cómo dar inicio a esta actividad, y cuando me pongo a pensar, ¿verdad?, sobre inteligencia artificial, pues es algo que no es novedoso, sino que es algo que viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad? La inteligencia artificial entró a los hogares desde los años 60, 70, 80, por ahí, desde que empieza, digamos, lo que es la tecnología, computadoras y demás, en 1940 es cuando empieza a generarse, ¿verdad?, un poco acerca de este tema, y en 1950 empieza a ya utilizarse el término IA, o inteligencia artificial, y por ahí, la primera vez que por lo menos yo lo escuché fue jugando Super Nintendo, yo creo, o no sé si fue PlayStation, cuando uno jugaba solo, ¿verdad? Y decía competir contra la IA. Entonces, estabas uno en un partido de FIFA o un partido de Superstar Soccer o alguno de estos, y competías contra la IA, ¿verdad? La inteligencia artificial. Entonces, desde hace mucho tiempo es un elemento, ¿verdad?, que pertenece a la sociedad. La tenemos en los videojuegos, la tenemos en los electrodomésticos, la tenemos en diferentes, en los vehículos, ¿verdad? En diferentes recursos y artículos que utilizamos a diario, y a veces lo vemos con temor, pero lo hemos tenido ahí por mucho tiempo. Entonces quería hacer como ese repaso de lo que para mí significa, ¿verdad? La IA, y desde hace cuánto, digamos, yo me familiarizo con ese término. Entonces, desde los años 90 y 2000, por medio de los videojuegos fue mi primer acercamiento. Pero bueno, entonces, yo espero que ustedes hagan sus ahí análisis personales también, desde hace cuánto han escuchado el término y qué significa la inteligencia artificial para ustedes también. Entonces, bueno, eh, para dar inicio, se le plantearon una serie de preguntas al chat, como les decíamos, y quiero pues abrir la primera, que creo que es una pregunta que ya nos va a poner a replantearnos, ¿verdad? O a movernos un poquito el piso, ¿verdad? Porque es algo que ha generado, digamos, discusión no solo en nuestro contexto, sino en otros, ¿verdad? Cómo la revolución 4.0 y la tecnología ha venido a desaparecer algunos empleos, y qué tanto podríamos nosotros vernos involucrados en esto. Entonces, la primera pregunta que se le planteó al chat fue: ¿podría desaparecer la orientación a causa de la inteligencia artificial? Entonces, vamos a compartir cuál fue su respuesta para que estén por ahí atentos.
a compartirlo por acá. Ok, entonces recuerden la pregunta, ¿podría desaparecer la orientación a causa de la inteligencia artificial? No, de todos modos. La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar muchos aspectos de nuestras vidas, incluida la orientación. Pero no significa que vaya a desaparecer por completo esta disciplina. La orientación implica una combinación de habilidades y experiencia humana que va más allá de la simple transmisión de información. Los orientadores profesionales no solo brindan información sobre carreras y oportunidades laborales, sino que también trabajan en estrecha colaboración con las personas para comprender sus intereses, habilidades, valores y metas, y luego les brindan orientación personalizada. Si bien la inteligencia artificial puede ayudar en algunos aspectos de la orientación profesional, como proporcionar datos sobre perspectivas laborales, descripciones de trabajos y requisitos educativos, aún hay muchos aspectos subjetivos y emocionales que solo pueden ser abordados por seres humanos. Además, la orientación profesional a menudo implica un enfoque holístico que considera diversos factores, como las habilidades interpersonales, las preferencias personales, las experiencias de vida y las aspiraciones a largo plazo. Estos elementos son difíciles de cuantificar y evaluar adecuadamente mediante la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para complementar y mejorar los servicios de orientación, al ofrecer información adicional y recursos a los orientadores y a las personas en busca de orientación. Sin embargo, la relación humana y la comprensión personalizada seguirán siendo elementos clave en la orientación profesional, por lo que es poco probable que desaparezca por completo debido a la inteligencia artificial. No, de todos modos. La Bien, esta fue la primera pregunta. A mí me parece muy interesante su respuesta, pero los dejo a Excelente ustedes. respuesta, ¿Quién quiere iniciar a conversar acerca de esta pregunta y este tema? Tal vez, David, es importante que las personas que están acá sepan que nosotros, Jody y yo, no conocíamos la respuesta de ChatGPT de antemano, pero a mí me parece que es una respuesta excelente, ¿verdad? Formidable. Eh, Eso habla más bien, y tal vez para las personas que todavía no se han dado la vuelta por esta aplicación de OpenAI, ¿verdad? Y que tal vez todavía no se han ido ahí a travesear y a hacerle preguntas a ChatGPT, pueden ver el potencial que tiene esto, ¿verdad? Una respuesta muy bien elaborada, ¿verdad? Está muy bien argumentada. Para sumar a eso, ¿verdad? De, Se sabe que desde que estamos hablando de la revolución 4.0 y de la automatización, la forma en que nosotros conocemos el trabajo actualmente va a cambiar muchísimo, ¿verdad? Y ya ha cambiado en muchos aspectos. Lo que pasa es que son cambios que se dan gradualmente, pero los hemos ido viendo, ¿verdad? Por ejemplo, con la aparición de Uber, con la aparición de plataformas de transporte de personas y mercancías, por ejemplo. Ya estamos súper familiarizados a eso, pero fue un cambio que tuvo un gran impacto en ese sector en particular, por ejemplo, ¿verdad? Y así vamos a ir viendo cambios todavía, muchos cambios, ¿verdad? Lo que, lo que tal vez nos cuesta más visualizar muchas veces es que pensábamos que se podían automatizar tareas manuales, ¿verdad? Ahora se pueden automatizar tareas cognitivas, ¿verdad? Y hay muchos puestos de trabajo que sí van a cambiar significativamente, pero la opinión, ¿verdad? De la mayoría de expertos en el tema es que son tareas altamente repetitivas, con resultados sumamente predecibles, ¿verdad? Con, con, con tareas en las que el incorporar una tecnología puede más bien ayudar a que los errores de factor humano se eliminen o se reduzcan significativamente, ¿verdad?
Pero si nosotros, bueno, todos los que estamos aquí somos profesionales de orientación, sabemos que, sobre todo los que estamos en instituciones educativas, ¿verdad? Sabemos que tenemos una idea de qué es lo que queremos hacer en el día, pero no sabemos qué es lo que vamos a hacer en el día, porque el trabajo cambia constantemente, ¿verdad? Y como nuestro trabajo muchas veces también es un servicio, eh, es muy poco predecible. A veces uno tiene una lista de tareas que tiene ahí 5 cosas que quiere hacer y llega la hora de salida y no logró hacer ni la primera de todas las situaciones emergentes que tuvo que atender y responder. Entonces nuestro trabajo definitivamente no es tan predecible y aparte de todo, es la ventaja de nuestro trabajo es que justamente se basa en el contacto humano, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Y sin querer abarcar demasiado, lo que sí tenemos que ver y es que la sociedad va a cambiar poco a poco y las personas cada vez más van a familiarizarse con entornos virtuales, ¿verdad? De hecho, ya hay aplicaciones eh, que hacen como una relación de un amigo virtual y hay personas que llegan a tener una dependencia de estas aplicaciones, ¿verdad? Y eso ya se está viendo. Entonces, eventualmente lo que sí podríamos esperar es que algunos de nuestros usuarios, por llamarlo de esa manera, puedan buscar en inteligencias artificiales alguna, algún apoyo que normalmente hubieran buscado en seres humanos, ¿verdad? Eso sí podría cambiar eventualmente. Excelente, Jorge. Jody, ¿quieres aportar? Claro, claro. No, para mí es una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla. He escuchado obviamente muchas como perspectivas también de cómo ya la inteligencia artificial se va involucrando en esta forma en la que vamos a estar interactuando de una forma más cercana y que no deja, pues obviamente, de ser de alguna forma distópica o que sugiera algunos temores o con relación al uso de la inteligencia artificial dentro de nuestra cotidianidad. Dentro de esos temores, ¿verdad? El hecho de que exista la posibilidad de automatizar, ¿verdad? La profesión. Yo no pienso, obviamente, que vaya a eliminarse. Más bien, de hecho, revisando el Foro Económico Mundial, habla de la orientación vocacional como la tercera que va a tener mayor crecimiento en los próximos años. Eso salió este año, en el inicio de este 2023. Este, y, y más bien lo que sí pienso es que obviamente cada vez más vamos a tomar como más protagonismo en el acompañamiento de personas ante las nuevas profesiones, ante los cambios que, bueno, ahora vamos a estar hablando con la incertidumbre, pero, y además va a ser como, nos vamos a transformar, vamos a poder como automatizar también dentro de nuestra profesión algunas de las funciones o algunas de los servicios que tal vez podemos brindar. Por ejemplo, yo últimamente, cuando estoy trabajando en un proceso de orientación vocacional, ya dentro de parte de las recomendaciones, cuando llegamos a un punto también de análisis de opciones de carrera, y yo de una vez los invito a que conversen con chat de GPT, ¿verdad? Y que les pregunte como qué tipo de actividades realiza en la cotidianidad, por ejemplo, una persona ingeniera en biotecnología, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya la persona también, pues obviamente uno no tiene toda esa información, pero ya ahora hay una herramienta hermosa que te puede ayudar a tener esa información y a tener esa conversación. Ya después, pues obviamente el chat tiene algunos aspectos que uno tiene que tener en cuenta, que probablemente va a haber alguna información que no es del todo correcta, ¿verdad? Y algunos otros detalles que tiene que uno conocer con relación al chat y no confiarle de toda la información que uno va a recibir de ahí. Pero al menos para nuestra utilidad, sí que definitivamente utilizarla nos va a hacer potenciarnos como profesionales más que eliminarnos. Mm. Excelente, Jody. Muy bien. Si alguien quisiera comentar al respecto también, pues, adelante, tengas la libertad de hacerlo, ¿verdad? Que queremos construir en conjunto.
a partir de lo que nos está presentando, ¿verdad? El chat, como decía Jorge, ellos tampoco conocen las respuestas y es un reto, ¿verdad? Ponerse acá a discutir alrededor de ellas, ¿verdad? Al final de cuentas. Entonces, pues así como nosotros estamos poniendo a pensar, ¿verdad? Nos estamos poniendo a analizar la información, sé que cada uno de ustedes lo está haciendo, así que adelante, siéntase con la libertad de participar, ya sea en el chat o levantando su mano y abriendo su micrófono, puede hacerlo con toda libertad. Muy bien. La segunda pregunta, pues que le planteamos fue, existe mucha información disponible, ¿verdad? Como decía por acá Jody. Pero entonces, ¿qué hacemos las personas profesionales en orientación para estar seguros de que esa información que compartimos con las personas orientadas es veraz y es segura? Entonces, esa fue la pregunta que se le planteó al chat. Vamos a compartirlo por acá. Daniela está escribiendo. Si no, ahorita lo retomamos. Es comprensible que haya mucha información disponible y que como profesionales de orientación desees asegurarte de que la información que compartes sea veraz y segura. Aquí tienes algunas pautas para lograrlo. 1. Utiliza fuentes confiables. Asegúrate de obtener información de fuentes confiables y reconocidas. Puedes recurrir a organizaciones gubernamentales, instituciones académicas, estudios de investigación y sitios web oficiales especializados en el ámbito laboral. 2. Mantente actualizado. El mundo laboral está en constante evolución, por lo que es importante mantenerte al día con las tendencias y los cambios. Asiste a conferencias, seminarios y talleres relacionados con la orientación y mantén una red de contactos con profesionales y expertos en el campo para intercambiar información actualizada. 3. Verifica la información. Antes de compartir información con las personas, verifica su precisión y relevancia. Asegúrate de que los datos y las estadísticas sean respaldados por fuentes confiables y revisa la información en diferentes fuentes para confirmar su veracidad. 4. Sé transparente sobre la incertidumbre. Reconoce que el futuro laboral puede ser incierto y que no todas las predicciones o pronósticos serán 100% precisos. Comunica a las personas que la información que compartes se basa en el conocimiento actual disponible, pero que pueden surgir cambios y adaptaciones en el futuro. 5. Fomenta el pensamiento crítico. Ayuda a las personas a desarrollar habilidades de pensamiento crítico para evaluar la información por sí mismas. Enséñales a cuestionar, investigar y contrastar diferentes fuentes antes de tomar decisiones basadas en la información que reciben. Recuerda que como profesional de orientación, tu papel principal es brindar orientación y apoyo a las personas y no necesariamente proporcionar respuestas definitivas. Es comprensible que haya mucha información disponible y que como profesionales de orientación. Bien, ahí tenemos la segunda pregunta. Nos da 5 puntos muy buenos. Pero antes de que entremos, vayan pensando por ahí. Quiero leer lo que nos puso Daniela por acá. Vamos a ver. Dice, es triste porque un profesor nos comentaba que hizo una revisión del manejo de TICs o siquiera si se tenía un protocolo para la utilización de TICs, pero se obtuvo como resultado que el CPO es de los que menos tiene información al respecto. O sea, falta mucho camino por recorrer porque efectivamente es importante. Como dijo Jody, nos va a potenciar como profesionales como profesionales de los colegios profesionales de Costa Rica. Sí, totalmente. Es una área que no se ha compartido. No se ha trabajado mucho, ¿verdad? Desde nuestra profesión y es parte del reto que nosotros tenemos que ir, pues asumiendo, ¿verdad? Como generación, porque nosotros somos la generación actual, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos para nosotros dejar también a los colegas del futuro? Y es parte de esa transformación que nosotros tenemos que ir teniendo como disciplina y que cuando ya hagamos público, por ejemplo, el proyecto del Congreso 2024, van a ver que mucho va en esa línea de las transformaciones y sociales y demás. Pero entonces eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Por acá Pablo nos dice, un gusto compartir con ustedes en mis 20 años de trayectoria. Algo es seguro, trabajar con personas en etapa adolescente, en su caso de secundaria,
Es una materia cambiante día a día y ninguna generación es igual a su antecesora. Ocupan espacio y tiempo específico. Más aún en esta cuarta revolución industrial donde prevalece la desinformación y analfabetismo digital, es un reto para todos nosotros reinventarnos, pero todo va en nosotros. Excelente aporte, Pablo, por acá. Muchas gracias. Y bueno, retomando, Pablo habla de la información, ¿verdad? Entonces, volvemos a la pregunta que se le planteó al chat. Entonces, le preguntábamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos para verificar que la información que compartimos sea segura y sea veraz? Jody lo decía también, ¿verdad? Que no podíamos, en la primera pregunta nos decía que no podíamos tener la certeza o que pudiesen haber falencias en las respuestas de la inteligencia artificial. Entonces, bien nos decía el chat, ¿verdad? En ese momento que tendríamos que contrastar con otras fuentes de información, ¿verdad? Como una de las soluciones posibles y verificar también muchas de las fuentes de que sean de sitios seguros. En este caso, podríamos hablar de universidades, decía, ¿verdad? O institutos o instituciones gubernamentales. Entonces, bueno, si quiere, iniciamos, Jody, si quieres, inicias vos. Claro, claro. Bueno, también quería aprovechar para aportar también a lo que mencionaba Daniela por ahí, ¿verdad? Que nada, que esto es también algo como que está cambiando tanto, ¿verdad? Que en 5 años podemos tratar de actualizarnos lo más que posible, pero ya en 5 años estamos totalmente desactualizados. En el momento en que estamos tratando ya de retomar la inteligencia artificial y tratando como de aplicar esto tal vez en nuestra cotidianidad laboral, de pronto ya tenemos otro tipo de inteligencias o otro tipo, bueno, ya ahora está también el de Google, que se me olvida el nombre también, ¿verdad? Que es otra herramienta. Entonces, sí, definitivamente es un compromiso, ¿verdad? Creo que mucho de lo personal, de tener como estas iniciativas que tienen todas estas personas, el día de hoy de estar también por acá, de querer conversar, ¿verdad? De querer adentrarse un poco en esta temática para poder de alguna forma llenarnos de esta información que es definitivamente lo que nos va a posicionar, lo que nos va a posicionar dentro de este campo que ya no es solamente a nivel nacional, también tenemos la posibilidad de trabajar y acompañar personas a nivel internacional. Eso gracias a todo esto, ¿verdad? La tecnología y demás. Con relación a lo de las fuentes, pues sí, definitivamente, totalmente de acuerdo con el chat, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, al menos en mi caso, que trabajo también de alguna forma compartiendo información, busco tanto, bueno, libros de consulta a nivel nacional y busco también los artículos de la revista, bueno, que ya ahora hay revista, ¿verdad? Del Colegio de Orientadores, de la revista también digital de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional. He consultado en algunos momentos, bueno, busco las revistas, tanto de psicología, de filosofía, en algún momento he encontrado también explorando un poco la parte hasta de economía, ver un poco también de qué se habla con relación a la realidad actual costarricense, por ejemplo. Entonces, yo creo que partir de nosotros en la manera en la que buscamos esa información, creo que es muy valioso para luego poder compartirla y sentirse seguro uno de lo que está compartiendo. Eso es lo que yo busco al menos, ¿verdad? Em, con relación a lo que tal vez puedan consultar las personas interesadas, ¿verdad? O la necesidad de recibir información, yo creo que al menos en mi caso, pues trato de dar ese tipo de recomendaciones, ¿verdad? Algunas personas, estudiantes que consultan también como dónde puedo conseguir información, esa es como la principal. Ver también si siguen algunas personas que son creadoras de contenido y que comparten información, ver si esa información que están compartiendo tiene alguna fuente también. Yo trato también como que a la hora de compartir, poner alguna fuente de información de donde estoy tomando esa estadística y demás, que creo que es muy valioso para poder fundamentar esa información que uno comparte y hacer la diferencia también uno como profesional si está utilizando las redes sociales como medio para compartir información, por ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchas personas que están compartiendo constantemente información y es muy fácil perderse en ese mar de información. Nos perdemos con facilidad. Yo creo que por ahí puede ir, sí. No, buenísimo. De hecho, me trae a memoria, ¿verdad? Un caso que hubo hace poco, una polémica de un influencer, ¿verdad? Que comparte información de restaurantes y comida, ¿verdad? Y que entonces antes no daba la nota, ¿verdad? De que esa información era pagada.
Entonces, cuando a la gente iba, ¿verdad? Y se daba una decepción porque No no era era eso. lo que él prometía, ¿verdad? Entonces, a partir de esa polémica, ¿verdad? Ahora tiene que decir, "No, este es un campo publicitario, o este es un campo, o esta es una opinión real, ¿verdad? Porque si no, ya entonces hay un sesgo, ¿verdad? Si te están pagando, obviamente, pues vas a decir algo bueno de ese producto que estás ofreciendo. Entonces, es parte de esa importancia del manejo de la información que tenemos hoy acceso, este, a tanta, ¿verdad? Y tan diversa. Entonces, bueno, Jorge, adelante. Muchas gracias. Este tema de la información es todo un tema enorme, ¿verdad? Porque ahora hay tantísima información, ¿verdad? Ahora no solamente es automatización. Antes de hablar de automatización, decíamos que vivíamos en la era de la información, ¿verdad? Em, los orientadores hace 30 años, ¿verdad? Los profesionales en orientación y las profesionales en orientación, mucho de su trabajo era hacer fuentes de información y trasladar información a las personas. Cuando yo empecé a trabajar, hace como 16 años, teníamos unos AMPOS y todavía se tienen en los colegios, pero un AMPO que se llamaba el UNIVO, la Unidad de Información Vocacional, y ahora tenga usted un AMPO, ¿verdad? Para la gran cantidad de información que existe, ¿verdad? No se puede. Y sobre todo porque ya los estudiantes ni siquiera estamos hablando de ofertas educativas nacionales, sino que quieren saber qué hay afuera, ¿verdad? Y ya pienso que ya hace rato los profesionales en orientación somos cada vez menos una fuente de información y somos más un punto de referencia sobre buenas prácticas a la hora de acceder a la información, ¿verdad? A qué se podría considerar una fuente confiable y que no, a que toda la información a la que accedemos tiene que ser una información que es relativa, ¿verdad? A enseñarle a los muchachos en el caso yo hablo de muchachos porque trabajo con adolescentes, ¿verdad? Pero que nada está escrito en piedra, ¿verdad? A mí me gusta mucho y es algo, digamos, de lo que desarrollábamos con el curso del Colegio de Profesionales en Orientación, una teoría de toma de decisiones que ya tiene sus años, pero que me parece súper adecuada porque la hicieron justamente pensando en la incertidumbre, se llama Los principios paradójicos de la incertidumbre positiva, ¿verdad? Y habla de 4 principios para la toma de decisiones y uno de los principios dice que es importante informarse, pero tener cautela con la información. Y eso se lo escuché también hace poco a doña Janet Muñoz, que hablaba de que incluso eh, cuando se habla de mercados saturados, eso es algo relativo porque puede estar saturado aquí a nivel nacional, pero no necesariamente sea el único mercado, ¿verdad? Eh, Cuando las personas actualmente trabajan desde Costa Rica para compañías, cualquier cantidad de personas ya trabajan para compañías fuera de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, toda la información es relativa. Y aún las fuentes confiables son relativamente, ¿verdad? Muchas veces es información un poco atrasada. Vean que una de las mejores fuentes que disponemos, ¿verdad? Es la radiografía laboral del OLAP, del Observatorio Laboral de Profesiones del CONARE. Y los resultados que tenemos actualmente son de la investigación que hicieron en el 2019. No había pasado la pandemia, ¿verdad? No había explotado la cuarta revolución industrial, por lo menos, o por lo menos no había explotado esto de la inteligencia artificial como lo estamos viendo en este momento, ¿verdad? Y es una fotografía, esa información es una fotografía de un momento, pero de un momento eh, en el que estamos viviendo cambios tan acelerados que es una información relativa, ¿verdad? Aún esa fuente tan confiable es una información relativa, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo de lo más importante, ¿verdad? Eh, es importante informarse, procurar llegar a fuentes lo más confiables posibles, pero aún así, ahí tenemos que tener cautela con la información, porque es una información que es cuestionable. Incluso, por ejemplo, ahora que ChatGPT, ¿verdad? Hablaba de las tendencias.
y de mantenernos al día y al tanto de las tendencias. Es muy curioso, ¿verdad? Porque siempre hay futurólogos, ¿verdad? Y personas hablando de qué es lo que va a pasar a 5 años, a 10 años. Y esas predicciones muchas veces son muy malas, ¿verdad? Eh, la gente no se imaginaba que se iba a llegar a este nivel de sofisticación de la inteligencia artificial como la que tenemos con ChatGPT, porque esto se basa en una tecnología que empezó a surgir a partir del 2013, ¿verdad? Que se llama el Deep Learning. Y eso hizo un cambio exponencial y ahorita es tan exponencial que se están generando todos los días, están saliendo nuevas aplicaciones de inteligencia artificial que son tan cambiantes y no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, es bueno imaginarse el futuro y es bueno, digamos, recibir incluso información de estos expertos, ¿verdad? Pero si es difícil, ¿verdad? O si es relativo a un estudio que es una fotografía del pasado, del 2019, ahora confiar en las predicciones de expertos hablando de 5 años adelante, ¿verdad? Es muy difícil. Eso es parte de la incertidumbre y es parte de lo que nos toca aceptar en este momento. Y para cerrar, como empecé en este punto, definitivamente yo creo que nosotros como profesionales en orientación cada vez somos menos fuentes de información y más puntos de referencia en esa búsqueda de información, ¿verdad? Buenísimo, Jorge. Por acá Daniela nos pide que si los puedes compartir, cuáles eran los principios para apuntarlos. Ah, sí, los principios paradójicos de la incertidumbre positiva. Los principios paradójicos de la incertidumbre positiva. Ok. Muy bien, a mí también me llamó mucho la atención, ¿verdad? Lo que ya nos decía sobre esa necesidad de buscar la capacitación, ¿verdad? Constante y estar en esa renovación. Creo que es uno de los principios que tenemos que tener desde cualquiera de los ámbitos en los que nosotros nos podamos desenvolver, pero en un dinamismo social, ¿verdad? Tan avanzado de la tecnología, como decía Jorge también, a nivel global, de una ciudadanía global, es una necesidad, ¿verdad? El estar en esa constante capacitación en idiomas, en teoría, en paradigmas, en todo lo que sea, ¿verdad? Necesario para que podamos pues hacer frente a ese dinamismo, ¿verdad? Esa liquidez de la sociedad actual. Entonces, me parece que eso es uno de los detalles a tomar en cuenta. Y qué bueno que acá hay 17 personas conectadas, ¿verdad? Con esa espinita de ir a escuchar algo nuevo, algo diferente. Entonces, pues no, vamos por buen camino ahí con los que estamos por acá. David, Sí, sí, nada más quería también aportar en eso que acabas de mencionar. Precisamente mientras me preparaba también un poco revisando información para este conversatorio, me encontré un enunciado, no profundicé en el enunciado, pero me llamó mucho la atención que decía como que cada vez más las personas tenemos una idea de que las personas adultas cada vez más sabemos menos y que más bien las generaciones que vienen abajo cada vez saben más y y que en esa brecha como que vamos perdiendo también el interés por aprender. Y ahora nuestra realidad nos está invitando a que definitivamente tenemos que como que sobrepasar cada vez más esta línea de confort para tirarnos a veces a esta incertidumbre que puede ser vacío y que para poder aprender, para poder mantenernos en un constante aprendizaje, por más complejo que sea. Y el otro día, curiosamente, también estaba escuchando como estos límites para poder entrar como en este espacio como de flow, para poder aprender o para poder entrar en como en esta, sí, como en este espacio como de aprendizaje y la necesidad que tenemos como de salirnos de nuestra zona para que algo se nos vuelva un poco más complejo y que en ese momento en que eso se nos vuelve complejo es cuando más podemos como empezar a arraigar un aprendizaje significativo y salirnos de esa zona donde llevamos tal vez todo un tiempo de estar haciendo exactamente lo mismo, qué sé yo, trabajando en una zona, trabajando en un colegio, trabajando con una población en específico y todo se nos vuelve como muy lineal, pero en el momento en que, aunque nos cueste un poco, cuando nos está costando es una buena señal para poder salir de ahí. Entonces, nada, quería aprovechar para hacer ese comentario. excelente, Jody. Muchas gracias. Por acá Pablo nos dice, muy importante también nosotros como profesionales tener bases filosóficas para sustentar e interpretar los datos actuales
para promover el pensamiento crítico. Totalmente de acuerdo con Pablo, ¿verdad? Eso es valiosísimo. Y como decía Jorge, ¿verdad? A pesar de que hayan aspectos que ya son un poco antiguos, ¿verdad? Como las teorías de la toma de decisiones y demás, pues desde esos principios todavía podemos, pues, observar, ¿verdad? Ese comportamiento de la actualidad, ¿verdad? De la actualidad del ser humano, porque al final de cuentas, un día estaba en una actividad y alguien decía, ¿verdad? Alguien comentó en una de las conferencias, ahora en un congreso que estuvimos, sobre las etapas de Erickson, y alguien comentó, pero todavía eso es vigente, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante, ¿verdad? Porque al final de cuentas, a pesar de que la sociedad ha ido avanzando, el ser humano sigue siendo ser humano, ¿verdad? Y hay cosas que siguen estando ahí entre las necesidades de cada uno de nosotros, según sus estadios, según sus etapas del desarrollo y demás, ¿verdad? Entonces, como decía Pablo, pues sí, hay que tener a partir de ese bagaje ya teórico, filosófico, conceptual, que cada uno de ustedes como profesionales ha ido construyendo, pues tiene la capacidad de interpretar esa información y eso es lo que nosotros tenemos que construir también en las personas orientadas, ¿verdad? No es llegar y darle, utilice esta herramienta a la libre y a ver qué le dice, ¿no? Sino, pues enseñarle, como decía el chat ahora, brindarles esa información, pero fomentar ese pensamiento crítico para que cuando llegue a consultar y a recibir una respuesta del chat, pues pueda interpretarlo desde su estructura cognitiva, ¿verdad? Sobre qué significa eso para él, ¿verdad? Al final de cuentas. Y eso no solo con el chat, sino con un libro, con un cuento, con cualquier cosa, ¿verdad? Al final de cuentas, es parte de lo que nosotros tenemos que tener en nuestro quehacer profesional, ¿verdad? Con respecto a las habilidades. Bueno, continuando, invitándoles a que sigan participando, ¿verdad? En el chat y si quieren abrir su micrófono también. La tercera pregunta, entonces, dice, vamos a irnos a lo que es proyecto de vida, ¿verdad? Que en algún momento uno podría decir, ¿cómo proyectar la vida, ¿verdad? A largo plazo, cómo hacer un proyecto de vida en una sociedad tan líquida, ¿verdad? Antes era muy sencillo, ¿verdad? No, usted se proyectaba a conseguir un puesto en el gobierno, bueno, una carrera, sacar su carrera, graduarse, ubicarse en el gobierno, en alguna institución establecida y ya pensionarse y disfrutar de su pensión, ¿verdad? Pero bueno, ahora en esta sociedad actual, ¿verdad? Donde tenemos muchas variables como la tecnología, como la transformación social, como lo que decía Jorge, ¿verdad? Que los empleos ya no son solo territoriales acá, sino que podemos trabajar en cualquier parte del mundo, como no sabemos si hay pensiones, cosas sociales, económicas, de todo tipo, ¿verdad? Que nos va a generar incertidumbre. Entonces, en ese contexto, se le preguntó al chat cómo trabajar el proyecto de vida en medio de la incertidumbre que vivimos las personas. Vamos a ver su respuesta. Trabajar en un proyecto de vida puede resultar desafiante en medio de la incertidumbre que a menudo experimentamos en nuestras vidas. Sin embargo, es posible desarrollar y trabajar en un proyecto de vida significativo incluso en tiempos inciertos. Aquí tienes algunas sugerencias para hacerlo. 1. Reflexiona sobre tus valores y metas. Tómate el tiempo para examinar tus valores fundamentales y lo que realmente quieres lograr en la vida. ¿Qué es importante para ti? ¿Cuáles son tus pasiones y aspiraciones? Identificar tus valores y metas te dará una brújula para orientarte en medio de la incertidumbre. 2. Enfócate en lo que puedes controlar. Aunque no puedes controlar completamente las circunstancias externas, puedes controlar tu actitud, tus acciones y las decisiones que tomas. En lugar de preocuparte por lo desconocido, concéntrate en aquello sobre lo que tienes influencia directa. 3. Practica la flexibilidad y la adaptabilidad. La incertidumbre a menudo requiere que seamos flexibles y nos adaptemos a nuevas situaciones. Mantén una mentalidad abierta y dispuesta a ajustar tus planes y metas según sea necesario. Aprende a encontrar oportunidades en los desafíos y busca alternativas creativas cuando enfrentes obstáculos. 4. Mantén la resiliencia. La incertidumbre puede ser estresante y desafiante, pero cultivar la resiliencia te ayudará a mantener la fortaleza emocional y mental.
Practica el autocuidado, desarrolla estrategias de afrontamiento saludable, busca apoyo emocional en amigos, familiares o profesionales, y mantén una mentalidad positiva y optimista. Recuerda que los momentos de incertidumbre también pueden ser oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Recuerda que trabajar en un proyecto de vida es un proceso continuo y adaptable. La incertidumbre puede ser una parte normal de la vida, y aprender a enfrentarla y encontrar significado y dirección en medio de ella es un desafío importante. Sé amable contigo mismo durante el proceso y recuerda que estás en constante evolución. Trabajar en un proyecto de vida puede resultar. Muy bien, ahí lo dejó muy claro, ¿verdad? Algunos aspectos. Quisiera empezar con Jorge entonces en esta oportunidad. Qué respuesta más buena, ¿verdad? Sí, a veces es Sí, como, se va como a lo práctico, ¿verdad? A veces nosotros damos tantas vueltas a las cosas y va directo al grano, ¿verdad? En cosas que son sí, vitales, ¿verdad? las numera y todo, ¿verdad? O sea, Exacto. no, muy bien, excelente respuesta. Eh, es muy, muy interesante, ¿verdad? El tema de la incertidumbre. eh, para agregar, ¿verdad? Tal vez, digamos, tenemos que aceptar que no nos gusta la incertidumbre, ¿verdad? A nadie le gusta la incertidumbre. Y David ahora decía que el ser humano siempre ha sido ser humano. Uno se va al pasado y es muy interesante ver cómo los cambios siempre escandalizaron a la gente y siempre eh, les generaron cualquier cantidad de miedos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, estaba escuchando de cuando se pasó de los coches tirados por caballos a los automóviles, ¿verdad? Todo todos los miedos que se dieron al respecto y cómo algunas personas se opusieron a esos avances, ¿verdad? Porque los veían peligrosos. Y es interesante porque la incertidumbre no nos gusta, nunca nos ha gustado, ¿verdad? Eh, a mí me gusta mucho un artículo que habían publicado Osvaldo Murillo y doña Irma Arguedas, que hablaba que la promoción de la esperanza en entornos de alta incertidumbre, así decía, ¿verdad? Y se iban al punto de que como nos cuesta lidiar tanto con la incertidumbre y eso nos genera ansiedad, ¿verdad? Y creo que todos los que trabajamos con personas, ¿verdad? Hemos visto cómo ha aumentado la ansiedad, ¿verdad? Y cómo eh, la vemos todos los días, ¿verdad? Eh, Era muy importante fomentar la esperanza, ¿verdad? En las personas. Vean que estos principios que ahora hablaba se llaman los principios de la incertidumbre positiva, porque un autor de teorías de orientación vocacional, que era Gelat, habló de que era necesario teñir a la incertidumbre de aspectos positivos, ¿verdad? De que en lugar de verla solamente solo los peligros y los riesgos de la incertidumbre, era muy importante ver que la incertidumbre, así como habían riesgos, había muchas oportunidades, ¿verdad? Y uno lo ve así, ¿verdad? O sea, para los que éramos adolescentes a finales de los 90, no teníamos idea de los trabajos que iban a haber en el futuro, ¿verdad? O sea, ahora, si uno se pone en retrospectiva, ¿verdad? Si a nosotros nos hablaban en aquel momento de community managers y si nos hablaban de, de cuestiones de redes sociales, si nos hablaban de diseñadores de experiencia de usuario, ¿verdad? Cosas así, eran cosas que ni siquiera podríamos llegar a comprender porque no existían, ¿verdad? Entonces, lo mismo está pasando ahorita, o sea, eh, la incertidumbre que trae todos estos cambios es muy grande y por ende una de las recomendaciones que brindaba la respuesta de ChatGPT era el fomentar la flexibilidad. Y volviendo a los principios paradójicos, de hecho hay uno de los principios que dice que uno de los 4 principios y el primero es concentrarse en lo que se desea, pero ser flexible, ¿verdad? Nos cuesta igual, siempre nos cuesta ser flexibles, ¿verdad? Tenemos muchas veces una idea de qué es lo que queremos y
nos cerramos a otras posibilidades. Entonces, fomentar la flexibilidad es súper importante, ¿verdad? Otro de los principios era responder a los cambios con sentido práctico y con imaginación, ¿verdad? Con sentido práctico es que uno a veces simplemente tiene que tomar decisiones por mera practicidad, ¿verdad? Me sirve más esta oportunidad y la tomo porque es práctico para mí en este momento. Pero hablaba con imaginación, bueno, no solamente se trata de ser reactivo, sino qué podría, qué podría pasar, qué podría hacer, cómo podría aprovechar estos cambios que se están dando y ahí empieza la imaginación, ¿verdad? Entonces, eh, creo que con el tema de la incertidumbre, más que claves, es fomentar ciertas actitudes, es necesario fomentar ciertas actitudes y el tener la incertidumbre, con lo que decía al principio, que decían Osvaldo y doña Irma con esperanza, ¿verdad? O teñirlos de este optimismo, ¿verdad? Como la incertidumbre positiva, ¿verdad? Excelente, Jody. Sí, no, también increíble, ¿verdad? Obviamente las respuestas, increíble, no, toma lo necesario para responder y, y toca estos temas que para nosotros son de cotidianidad. A ver, yo pienso que en el momento en que trabajamos para, para tratar de reconstruir o construir proyectos de vida, desde mi perspectiva, trabajamos mucho también con muchas ideas que nos construimos o expectativas que nos construimos sobre qué esperamos de nuestra vida y de nuestro futuro. Y mucho de lo que yo considero es como en el inicio del trabajo de un proceso vocacional, por ejemplo, la posibilidad de debatir estas ideas y abrirle espacio para debatir las ideas que la persona ha venido construyendo con relación al futuro. Una de las más cotidianas, por ejemplo, y que es irónico que todavía ocurra o que en este momento todavía muchas personas construyan a partir de esta idea su proyección o su trayectoria de vida, es, bueno, tengo que escoger una carrera para dedicarme toda mi vida. Y si yo no encuentro esa carrera, paso, qué sé yo, no sé, después de los 17 paso los primeros 6 años, que si tal vez no pude entrar a la universidad por X o Y razón, paso esos 6 años pensando en que algo está mal en mí porque no escogí una carrera o no he encontrado una carrera a la cual yo pueda dedicarme para yo poder ser feliz o estar autorrealizado o autorrealizada. Entonces, yo creo que mucho para poder promover este tipo de proyectos de vida donde se involucre la incertidumbre, pasa mucho por debatir esas ideas a veces irracionales que nos hemos venido construyendo debido obviamente a los contextos a donde nos hemos desenvuelto, donde pues obviamente antes era muy común, por ejemplo, dedicarse a lo que se dedicaban mis papás o mis familias. Y ahí era donde yo encontraba el sentido, hasta que ya después también me empecé a dar cuenta que yo tenía la posibilidad de elegir para yo también dar sentido a eso a mi existencia en ese momento y que podía aportar en algún trabajo y que eso me podía llenar de sentido. Luego ya llegamos a otro momento donde, bueno, sí, también aporto, el trabajo se vuelve importante, pero no tan importante, sino que también puedo, a partir de entregarme a ese trabajo, saber que tengo otras áreas que también puedo alimentar para poder llegar a esta sensación de propósito que de alguna u otra forma buscamos. Entonces, me devuelvo. Esta idea de que podamos debatir estas ideas irracionales hace que podamos involucrar la incertidumbre como lo que decía Jorge, como más bien pintarla de un color positivo. Osvaldo Murillo, de hecho, también en este libro de los 6 pilares de la empleabilidad hace una metáfora que a mí me gusta mucho y él propone como cambiar la idea de proyecto de vida por como una estrategia, con esta misma idea de flexibilizar un poco eso que nos vamos a encontrar al futuro. Y mencionaba una metáfora que la vinculaba con un principio de la física, que es que en el momento en que una partícula se encuentra sola, actúa de una forma, pero cuando empieza a interactuar con otra partícula, ambas se transforman y empiezan a actuar de una forma distinta. Y entonces hacía la comparación, la analogía con el proyecto que nosotros construimos y la experiencia cuando ya empezamos a vivenciar ese proyecto que teníamos en mente.
y que cuando yo empiezo a transcurrir ese proyecto o esa estrategia por la experiencia, ambos se transforman porque empiezan a interactuar con múltiples factores y variables. Entonces, esta metáfora, al menos en mi caso, me ayuda también muchísimo para poder trabajar y debatir un poco también esta idea de que tengo que saber exactamente qué es lo que va a pasar. Tengo que tener un proyecto completamente establecido de un paso a paso para poder tener paz y tranquilidad en mi presente. Y entonces una tarea nuestra dentro de los procesos de acompañamiento es también informar en ese sentido de involucrar la incertidumbre dentro de nuestra ecuación. Y bueno, pues obviamente ya será un proceso también personal de ir como resignificando o deconstruyendo esta idea de proyecto o de tener todo preestablecido para yo poder atravesarlo con confianza y seguridad. Excelente. Cierro esta pregunta con el comentario de Pablo, que a mí me parece también que da en el clavo en aspectos muy importantes de lo que mencionó el chat. Dice, súper importante que inicialmente tocó los valores como una base, ¿verdad? A modo de brújula. Sin duda alguna, los valores de cada persona van a ser muy importantes a la hora de tomar una decisión y establecer un proyecto de vida. No tenemos a dónde ir si no sabemos de dónde venimos. Y toca la parte del estoicismo, ya que hay que operar sobre lo que sí tenemos control y no sufrir por la imaginación. Esa parte también me pareció interesante, ¿verdad? Lo que nos mencionaba el chat de mantener, ¿verdad? Enfocados en aquellas cosas en las que podemos tener un control y no desgastarnos en esas en las que no podemos hacer nada. Al final de Y cuentas, es un... daban el Sí, sí, clavo de enfocarse en las actitudes, ¿verdad? Tenemos control sobre nuestras propias actitudes, porque muchas veces, eh, a veces es sobre lo único que podemos tener control, ¿verdad? exacto, A veces. sí, exactamente. Y es una enseñanza que tenemos hasta en la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, es algo que nos ha Exacto. costado como humanidad, pues aplicar. Entonces, bueno, continuando, la siguiente pregunta dice, ¿qué debemos tomar en cuenta a la hora de desarrollar procesos de orientación con personas que tendrán oficios que aún no existen? ¿Ok? Uno, enfoque en habilidades transferibles, en lugar de requisitos en empleos específicos, es fundamental desarrollar habilidades transferibles que sean relevantes en un mundo laboral en constante cambio. Estas habilidades pueden incluir pensamiento crítico, resolución de problemas, adaptabilidad, aprendizaje continuo, habilidades de comunicación y colaboración, entre otras. Estas habilidades serán valiosas independientemente de los trabajos específicos que surjan en el futuro. 2. Fomentar la creatividad y la mentalidad emprendedora. Dado que el panorama laboral futuro será altamente dinámico, es importante cultivar la creatividad y la mentalidad emprendedora en las personas. Esto implica fomentar la generación de nuevas ideas, la capacidad de adaptarse a los cambios y la disposición a asumir riesgos calculados. Estas habilidades ayudarán a las personas a identificar oportunidades emergentes y a crear sus propios caminos profesionales. 5. Fomentar la resiliencia y la capacidad de aprendizaje. Dado que el futuro laboral estará lleno de cambios y desafíos, es esencial desarrollar la resiliencia emocional y la capacidad de aprendizaje continuo. Ayuda a las personas a comprender que enfrentarán obstáculos en el camino y que la capacidad de adaptarse y aprender de las experiencias será clave para su éxito. 6. Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo. A medida que el mundo laboral evoluciona, se valorará cada vez más la capacidad de trabajar en equipo y colaborar con otros. Ayuda a las personas a desarrollar habilidades de comunicación efectiva, resolución de conflictos y trabajo en equipo, ya que esto les permitirá adaptarse y contribuir en entornos laborales diversos. 7. Startups y empresas tecnológicas. En el mundo actual, las startups y las empresas tecnológicas están en constante crecimiento y ofrecen emocionantes oportunidades. Estas organizaciones suelen valorar la orientación y el desarrollo de sus empleados, y podrían necesitar orientadores profesionales internos o externos para brindar apoyo en la gestión del talento, la planificación de carreras y el desarrollo profesional de sus equipos. Trabajar en una startup o empresa tecnológica puede ofrecer una experiencia única y estimulante, donde los orientadores profesionales pueden ayudar a los empleados a adaptarse a entornos de ritmo rápido, fomentar la creatividad y el aprendizaje continuo, y abordar desafíos específicos relacionados con la industria tecnológica.
Esta idea novedosa abre la puerta a la posibilidad de que los profesionales en orientación exploren y aporten sus conocimientos y habilidades en contextos laborales emergentes y en constante evolución. Las startups son empresas emergentes o de reciente creación que buscan desarrollar productos o servicios innovadores y escalables, con el objetivo de crecer rápidamente y convertirse en empresas exitosas en el mercado. Estas empresas suelen tener una... Bien, por ahí creo que me estaba tocando un punto de la otra pregunta, pero bueno, este, no, los dejo. Jody, si quieres, retomas acerca de esta pregunta anterior, ¿verdad? Sobre cómo preparar a esas personas, ¿verdad? Para disciplinas o carreras que aún no existen, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Sí, creo que pasa mucho por una necesidad también actual, en el desarrollo que él lo mencionaba, ¿verdad? En el desarrollo de estas habilidades sociales o estas habilidades blandas, ¿verdad? Como también enfocarnos mucho como en la necesidad de que como seres humanos en este mundo cambiante también del trabajo, poder desarrollar estas habilidades, estas cualidades sociales, la parte también del lenguaje también, de poder desarrollar en otros idiomas o crecer en otros idiomas, esto también de acuerdo a lo que menciona también el foro mundial, ¿verdad? Habla mucho también de estas cualidades, ¿verdad? De los idiomas y las habilidades sociales. Entonces, creo que enfocarnos en eso nos puede ayudar muchísimo a que ante las circunstancias la persona pueda tener la capacidad de adaptarse y de poder tener la iniciativa de desarrollar cualquier otra habilidad técnica que tal vez el contexto le solicite para poder sobrevivir o para poder adaptarse de alguna forma. También creo que es súper importante el hecho de que la persona tenga la posibilidad de mantenerse informada de lo que está ocurriendo, porque ahorita ya hay información de lo que puede ocurrir, por ejemplo, de aquí al 2027, ¿verdad? No sé, ahora observaba que hacían este ejemplo de cómo venía cambiando el mundo del trabajo y mencionaba que antes había una persona, antes de la primera revolución industrial, que iba caminando por las calles y despertaba a la gente pegándole en las ventanas, hasta que ya empezó a salir el despertador normal, ¿verdad? El despertador de reloj que sonaba, y entonces ese trabajo también se fue perdiendo. Obviamente, tal vez en ese momento no tenían tanto acceso a la información para ir determinando qué es lo que va a ocurrir. Ahora existe ya también esta, por ejemplo, el foro, que es como el que más estuve revisando, tiene como esta posibilidad de ir observando qué puede pasar al menos en 5 años. Y esto te puede ir dando como ciertas luces para ir tomando ciertas decisiones, para saber que te tienes que mantener en un constante aprendizaje y apertura de aprender. Ahora, pues obviamente tenemos también la posibilidad de alimentar ciertos intereses y decir, bueno, ok, de toda esta gama de información que estoy observando, ¿qué de esto puedo yo que puede tener este factor que puede interesarme y que de pronto también me puede ayudar a mejorar y que si en algún futuro me encuentro en alguna situación laboral pueda yo utilizar estas herramientas o estas habilidades? Entonces creo que pasa mucho por ahí. Desarrollo habilidades sociales, mantenerme actualizado en información y la apertura del aprendizaje constante. Excelente, Jorgito. Sí, yo creo que lo que menciona Yeuri es, es así, ¿verdad? Em, Hay un estudio que ha sacado Manpower Group que se llamaba Se buscan personas, los robots los necesitan, ¿verdad? Y hablaba de que las empresas que más estaban automatizando justamente eran las que más estaban creciendo en contratación de personas. Era muy interesante, ¿verdad? Porque contrario a lo que la gente se imaginaba, ¿verdad? La automatización iba a significar quitar gente. No, bueno, se automatizan tareas, pero se necesitan personas para seguir gestionando muchas otras cosas que la automatización no puede hacer, ¿verdad? Y justamente estas empresas de tanto crecimiento ocupan de muchísimas personas, ¿verdad? Y ahí hablaba de cuál era como una combinación muy importante, ¿verdad? En las que se podían centrar las personas para ser empleables, ¿verdad?
y era desarrollar habilidades técnicas, ¿verdad? No las podemos dejar de lado. Habilidades blandas, por supuesto, y hablaban de una en particular muy importante, y es la que Yuri mencionó de último, que era el aprendizaje continuo. Ellos le llamaban learn ability, ¿verdad? El nunca dejar de aprender. Y eso definitivamente es algo súper valioso. Y uno creería que eso es algo que uno podría esperar de la gente joven y no necesariamente, ¿verdad? Eh, Más bien el sistema educativo actual no necesariamente fomenta eso, ¿verdad? Y es algo tan valioso, tan importante, tan importante. Y vemos cómo hay personas que se mantienen súper vigentes, ¿verdad? Yo admiro mucho, por ejemplo, ahora mencionaba a doña Janet Muñoz, ¿verdad? Que está tan a la vanguardia siempre de todo lo que es orientación vocacional. Y es eso, es el aprendizaje continuo, ¿verdad? El tener esa virtud. Y definitivamente creo que eso es parte de lo que hay que fomentar. Y en cuanto a en qué van a, como decía la pregunta, ¿verdad? Eh, para, para trabajos que todavía no existen. Bueno, qué difícil pensar en cuáles serán las habilidades duras, cuáles serán los conocimientos que hay que fomentar. Pero si nos ponemos a ver, bueno, cuáles son las habilidades blandas que hoy por hoy son sumamente importantes, justamente pensamiento crítico, adaptabilidad, eh, comunicación, empatía, que, que igual creo que la vemos cada vez menos a veces en las nuevas generaciones, ¿verdad? Eh, Compromiso social, ¿verdad? Creatividad. La creatividad es algo que definitivamente es vital y cada vez va a ser más vital porque eh, la inteligencia artificial es muy buena repitiendo patrones, ¿verdad? Pero el ser humano es creativo por naturaleza, ¿verdad? Entonces fomentar la creatividad es súper importante. A mí me llama la atención y me hace mucha gracia y no sé ustedes qué opinan, pero me hace gracia que pareciera ser que las cosas que más se necesitan, el sistema educativo las promueve muy bien en preescolar, ¿verdad? En el kinder. El poder, las habilidades sociales, ¿verdad? La creatividad, la adaptabilidad, ¿verdad? O sea, parece que el kinder las promueve excelente y luego como que nos vamos olvidando de esas cosas, ¿verdad? Y nos centramos en otras cuestiones que son conocimientos duros, que son importantes y que nunca van a dejar de ser importantes, pero definitivamente eh, a lo que apunta aparentemente el mercado y hacia lo que vamos, ¿verdad? Cada vez más se requiere de otro tipo de cosas y que son cosas que parecen ser más bien muy básicas, ¿verdad? Claro, así es. Quiero comentarles aquí lo que dice Daniela. Nos dice, eso de habilidades transferibles me pareció súper interesante. Realmente formar con habilidades y competencias que se pueden utilizar en cualquier trabajo es vital para el desarrollo de los futuros empleos que no existen en este momento. Correcto, eso es importantísimo y creo que nosotros mismos tenemos que ir desarrollando esas habilidades o las hemos ido desarrollando al final de cuentas porque nos hemos adaptado a cambios del contexto que se han ido dando, ¿verdad? A veces, como decía Jorge, ¿verdad? Se dan cambios. En aquel momento nos contaba la anécdota, ¿verdad? De las personas que trabajaban jalando carretas, ¿verdad? Y por ahí yo de los que tocaban para llamar a las personas, ¿verdad? Que se levantaran. Hay cambios que se han ido dando y quizás no nos hemos percatado de ellos, ¿verdad? Han sido tan rápidos y nos hemos acostumbrado a no verlos, ¿verdad? Esos cambios, como el pregonero, como la imprenta, como eh, el directorio telefónico, ¿verdad? De tantas cosas, ¿verdad? Que antes eran normales, ¿verdad? Que el lechero, que esto, que el otro, ¿verdad? Y que hoy se han ido convirtiendo o se han ido transformando y quizás nos ha hecho falta porque nos hemos logrado adaptar fácilmente, ¿verdad? Tal vez estábamos en ese proceso de transición y no, y no nos golpeó tanto como a otras generaciones, quizás. Pero bueno, acá Ana Luisa dice, ahora inclusive les llaman habilidades críticas. Ujú, así es también. Bueno, ya para ir cerrando,
la sesión. Hay una última pregunta que yo le hice al chat, ya estuvo contestando un pedacito por ahí, que decía, ¿qué otros ambientes laborales deberíamos explorar las personas profesionales en orientación? Me parece que es una pregunta interesante, entonces se las quiero compartir. Ayuda a las personas a desarrollar habilidades de comunicación efectiva, resolución de conflictos y trabajo en equipo, ya que esto les permitirá adaptarse y contribuir en entornos laborales diversos. 7. Startups y empresas tecnológicas. En el mundo actual, las startups y las empresas tecnológicas están en constante crecimiento y ofrecen emocionantes oportunidades. Estas organizaciones suelen valorar la orientación y el desarrollo de sus empleados, y podrían necesitar orientadores profesionales internos o externos para brindar apoyo en la gestión del talento, la planificación de carreras y el desarrollo profesional de sus equipos. Trabajar en una startup o empresa tecnológica puede ofrecer una experiencia única y estimulante, donde los orientadores profesionales pueden ayudar a los empleados a adaptarse a entornos de ritmo rápido, fomentar la creatividad y el aprendizaje continuo, y abordar desafíos específicos relacionados con la industria tecnológica. Esta idea novedosa abre la puerta a la posibilidad de que los profesionales en orientación exploren y aporten sus conocimientos y habilidades en contextos laborales emergentes y en constante evolución. Las startups son empresas emergentes o de reciente creación que buscan desarrollar productos o servicios innovadores y escalables, con el objetivo de crecer rápidamente y convertirse en empresas exitosas en el mercado. Estas empresas suelen tener una estructura ágil y flexible y están orientadas a resolver problemas necesarios o específicos en diferentes industrias. Las startups pueden surgir en diversas ocasiones alrededor del mundo. Existen profesionales de orientación que trabajan en startups. A medida que las startups crezcan y se desarrollen, conste la importancia de brindar apoyo a sus empleados en términos de orientación profesional, desarrollo de habilidades y bienestar laboral. Por lo tanto, muchas startups contratan a profesionales en orientación para ayudar a sus empleados a planificar sus carreras, establecer metas, abordar desafíos y desarrollarse tanto a nivel personal como profesional. Los profesionales de orientación en startups pueden desempeñar roles como orientadores internos, asesores de desarrollo profesional, entrenadores de habilidades o consultores externos. Su objetivo es brindar apoyo y guía a los empleados en su crecimiento y desarrollo profesional dentro del E. 1. Enfoque en habilidades transferibles. Ok, ahí lo tienen. El chat estaba hablando sobre las startups, que son empresas de tecnología, ¿verdad? Que son emergentes y demás. Y dice que pues ya hay personas que trabajan en esto. Y tiene razón, ¿verdad? Incluso en Costa Rica tenemos orientadores que trabajan para empresas tecnológicas y que hasta hace poco en el colegio no lo sabíamos, pero lo descubrimos. Y ya tenemos 9 orientadores que trabajan para una startup en Costa Rica que ofrece servicios a empresas diversas para soluciones de diferentes temas. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Ese es el contexto actual. Y, lo que nos está ofreciendo es una transformación también del quehacer orientador. Entonces, bueno, ¿qué opinas, Jorge, al respecto? No, igual que muy interesante la respuesta, ¿verdad? Em, yo creo que en Costa Rica hemos contado con la bendición de tener un nicho muy estable, ¿verdad? Que es toda la parte educativa y algunos otros contextos, ¿verdad? Como la penitenciaria. Pero también eso se ha tornado como un cajón, ¿verdad? Del que nos ha costado salir. Y cuando hablamos de habilidades transferibles, bueno, las cosas que nosotros trabajamos en orientación las podemos transferir a muchísimos otros contextos, ¿verdad? Al fin y al cabo estamos trabajando con seres humanos, ¿verdad? Con procesos de vida, de orientación para la carrera y muchas otras cosas. Yo justamente estaba pensando no tanto en las startups, sino en empresas, por ejemplo, como Intel, que son empresas tan grandes que tienen incluso una movilidad interna muy alta, ¿verdad? O sea, las personas dentro de la misma empresa se mueven mucho, ¿verdad? Y a veces incluso se tienen que mover, no solo se mueven porque quieren, sino porque se tienen que mover, porque el puesto cambia, porque tienen
pasan unos procesos de Costa Rica, qué sé yo, a la India, y si usted no se pasa de rol, de ahí se queda sin trabajo, ¿verdad? Entonces, son empresas con tanta movilidad laboral interna que yo creo que hay un profesional de orientación trabajando orientación laboral podría aportar muchísimo, ¿verdad? Yo creo que personas como Yeudi son muy valientes en el sentido de que justamente tienen su emprendimiento en orientación, ¿verdad? Y eso es algo muy bonito, ¿verdad? Ver que hay emprendimientos en orientación. Eh, muchos quizás estamos muy cómodos con, bueno, no sé qué tan cómodos porque tampoco es que sea muchísima la diferencia o la ganancia, ¿verdad? De la dedicación exclusiva. Creo que ese es otro cajón que nos ha hecho muchas veces quedarnos en nuestro sitio, ¿verdad? Pero, pero creo que podemos aportar muchísimo. Me llama mucho la atención. Hoy estaba escuchando la cifra de personas de jóvenes que ni trabajan ni estudian, ¿verdad? Los famosos ninis, ¿verdad? Y son cerca de 150.000 personas, ¿verdad? Personas jóvenes. Entonces, si nosotros estamos trabajando en entornos con población cautiva, por decirlo así, ¿a dónde quedan todas esas personas, verdad? Y hay iniciativas de orientación vocacional en municipalidades, por ejemplo. Había un proyecto muy interesante en la municipalidad de Alajuela, súper interesante. Y ahí uno puede ver, ¿verdad? Profesionales de orientación participando y aportando en muchos contextos. Finalmente, yo creo que por la misma tendencia de la curva demográfica poblacional y cómo se está comportando la población, que cada vez retarda más el tener hijos y son menos hijos incluso, ¿verdad? Eh, Trabajar procesos de orientación laboral con adultos creo que va a ser algo que, que, que tiene mucho futuro, ¿verdad? Que ya en el presente es muy necesario y que creo que tiene mucho futuro, ¿verdad? Sobre todo si en efecto llega a darse que se dan cambios muy radicales en el entorno laboral, producto de justamente de estas nuevas inteligencias artificiales, entonces va a haber mucha gente necesitando adaptarse y adaptando sus proyectos de vida y sus proyectos laborales, ¿verdad? Muchos no porque quieren, sino porque tienen que, ¿verdad? Y creo que ahí la orientación laboral tiene un nicho muy importante y emprendimientos como el de Yeudi van a ser muy útiles para esas personas, ¿verdad? Entonces, las iniciativas en donde sea que se desarrollen, creo que por esa línea tienen mucho futuro. Exactamente, por acá les leo, Ana Luisa dice, innovar en cualquier contexto donde nos encontremos nosotros como profesionales de orientación, trabajamos con lo humano de lo humano, con personas en todos los contextos. Nuestra profesión es extraordinariamente amplia. Marianela dice, buenas noches, y se pregunta, ¿las universidades que forman al profesional en orientación estarán adaptando su malla curricular para preparar a estos nuevos profesionales? Pues es una gran pregunta y es uno de los retos que nos queda a nosotros como profesionales, al colegio como tal, para plantear, por ejemplo, en el Congreso como un punto de inflexión, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a hacer a partir de esta realidad? Al principio Jorge hablaba también de los cambios, ¿verdad? De que muchos de los referentes informativos que tenemos son previos a la pandemia. Y es cierto, ahorita todo lo que venga por delante hay que construir algo nuevo, ¿verdad? Porque nosotros incluso en el colegio se construyó unos lineamientos para orientación a distancia que ya están obsoletos, aunque se hayan construido en el 2020. Entonces, es parte de ese requerimiento que tiene la sociedad líquida actual, ¿verdad? En ese momento ni siquiera estaba la IA como está hoy, por ejemplo. Ujú. Entonces es parte de... bueno, por acá dice, bueno, sí, ya le contesté a Pablo. Entonces, Jody, adelante. Tiene el micrófono apagado, Sí, Jody. sí, sí. Gracias. Me acabo de dar cuenta. Este, súper interesante, ¿verdad? Este tema que es como retador también y es
de alguna forma te despierta cosas. A ver, inevitablemente, algo que yo creo que también hablábamos con David el otro día, cuando hablábamos de lo del Congreso en algún momento, es que cuando trabajamos proyecto de vida con otras personas, y desde nuestro trabajo cotidiano, es inevitable no ponernos un espejo al frente, porque somos parte de este contexto que tratamos de estudiar. Y algo que también ocurre, y es como, bueno, realmente yo me he replanteado de alguna forma en diversas etapas de nuestra vida, si quiero seguir haciendo esto como lo he venido haciendo, ¿qué otros intereses tengo? Y esto lo digo porque de pronto también se acercan personas también a consulta, profesionales también en orientación, que tal vez también ya están cansadas o cansados del sistema donde se encuentran y dice, pero bueno, ¿qué hago? Porque tengo muchos frenos, tengo el freno de esto que la dedicación exclusiva que se me va, que los años que tengo de pensión, que llevo 10 años trabajando, que eso también se me puede ir, ¿verdad? Y tal vez tengo una necesidad interna de querer avanzar a otro lugar porque también ya se va observando, así como Invoca, está Impronte, por ahí hay una gente que es de Be Humans, hay como varias páginas de personas, esta gente de Camino a la U también, un muchacho que viene haciendo unos videos súper buenos con relación a la información de las carreras y demás. Entonces cada vez más vienen como habiendo ejemplos de esta como identificación en donde digo, bueno, ¿y será que yo también puedo? Entonces, para mí también, cuando pienso como en cuáles son estas áreas donde el profesional en orientación puede desempeñarse, pienso mucho, bueno, ¿qué intereses tengo? También qué otras cualidades tengo. Por allá hay una persona que es buenísima realizando material didáctico y hay una necesidad enorme de personas que están buscando de que tal vez les faciliten más el trabajo. Entonces, sin dejar esto, puedo empezar también a realizar por ejemplo, este material didáctico que puede ser funcional y puedo utilizar esta herramienta tecnológica que es útil, es importante, es necesaria y que nos abre ya la frontera costarricense, que son las redes sociales. Entonces también, bueno, prepararme un poco a querer informarme un poco sobre cómo está funcionando la parte de la red social, porque esto creo yo que es una proyección enorme que tenemos como profesionales. Las personas se me acercan y dicen, eso, esta misma pregunta que estoy seguro que a todos nos las han hecho en todo momento, las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Como, ay, mira, eso existe. Ajá. Y entonces, de alguna forma vamos educando también a la población de que la persona profesional en orientación está para acompañarte en diversos procesos. Y esto creo yo que es una herramienta trascendental para potenciar y posicionar nuestra profesión en nuestro contexto nacional y también a nivel latinoamericano. Las personas en Argentina, en México, nos voltean a ver porque somos casi que el único, no sé si Panamá me parece, país que tenemos la orientación como una disciplina. Entonces, el hecho de no tener miedo de poder como empezar a enlazar otros intereses que yo tengo, por ejemplo, yo cuento cuentos y de pronto me empiezo a dar cuenta que los cuentos y la parte de la orientación vocacional y hay empresas que, ah, mira, vení, contanos cuentos, ah, mira, y también es orientador. Ah, entonces, poder vincular los intereses creo que nos puede ir abriendo también camino a otros lugares de trabajo. Por ejemplo, ahora que mencionábamos las startups y también las empresas grandes, que está esto, así se le llama, desarrollo de carrera. En la Coca-Cola, el otro día había también las personas que trabajan en P&G, que es como hay una persona que es reclutadora que le dan como un extra y trabaja para asesorar a esta persona que lleva 5 años en la empresa y ya quiere moverse porque hay algo necesario para alimentar nuestra trayectoria de vida con experiencias diferentes, alimentar nuestros intereses. Entonces esta persona llega, que podría ser muy bien un orientador, pero no lo es una persona que también hasta coaches trabajando por ahí, asesorando en el desarrollo de carrera dentro de la empresa. Entonces eso también es un camino. El otro día también conversaba con una persona argentina de estas empresas que están buscando, qué sé yo, empresas internacionales también que están buscando talento humano, por ejemplo, en Costa Rica. Entonces resulta que yo capto todos los currículos posibles de personas, qué sé yo, que tengan las cualidades que la empresa está buscando. Es como un buscador de talento, le llaman. Aquí hay personas que se dedican a eso. Entonces resulta que las empresas más bien me contactan a mí y yo les digo, mira, tengo estas personas y yo como que de alguna forma le adelanto cierto proceso a la empresa para, para la contratación.
¿verdad? Entonces también es un ámbito ahí que uno puede explorar. Bueno, bueno, ya todo lo que se mencionó por ahí. Y luego está la parte esta también de la adulta, ¿verdad? Que curiosamente hoy, en estos días, he estado como muy metido en eso, porque tengo un cuñado que tiene más de 40 años y se encuentra como en esta situación de que me quedé desempleado y tengo mucho miedo porque, bueno, y el mundo ha cambiado un montón desde que yo me preparé como mecánico, por así decirlo, y ahora, ¿qué hago? Y entonces es una población que por ahí, hasta yo quise también como interesarme un poco más como, bueno, ¿qué herramientas necesita también esta persona para poder desarrollar no, estas cualidades para que pueda ser empleable, para que pueda ser también atractivo para la empresa que quiera contratarle, ¿verdad? Y entonces también quería enviar la invitación ahora dentro de esta conversación, tal vez si acá dentro de la línea de profesionales, si hay algún profesional que también le guste mucho este tema, tal vez de trabajar con la persona adulta de 40 para arriba, también la parte de la jubilación y que quiera también sentarse a conversar conmigo un poco por ahí. Me encantaría también porque creo que hay mucho ahí que podemos también aportarle a esta población que también está necesitada de esta información para poder encontrar empleo y aportar a este también número de personas que en este momento, por ejemplo, no estudian ni trabajan tanto adolescentes también como adultos, que creo que es un campo enorme y que quiero cerrar con la parte de acompañar, que el otro día veía un reportaje de la BBC que hablaba sobre igual, sobre estas carreras que van a haber al futuro, ¿verdad? Esto que hay por todo lado, pero me llamó mucho la atención de algo que pasa en Japón y que es una de las posibilidades, que es una persona que acompaña a personas, o sea, simplemente como para escucha, para estar ahí. Entonces, creo que se vuelve también de pronto hasta también una área donde nosotros podríamos desempeñarnos como profesionales en la parte del acompañamiento, que es algo que ya hacemos, pero que de pronto se va a volver todavía más una necesidad. Creo que por ahí. Excelente, chicos. No, muy bien. De hecho, hoy justamente estaba leyendo un artículo de que 1 de cada 4 jóvenes no trabaja ni estudia. Y con la orientación institucionalizada, ¿verdad? En su mayoría, esta gente está a la deriva, ¿verdad? A menos de que logre Totalmente. encontrar a alguno de ustedes en redes sociales o en otros medios. Eso es un nicho, ¿verdad? Que hay que explotar por ahí, como decía Jody. Pero bueno, ya si alguien quiere comentar algo, si no para ir cerrando, si quisieran cerrar de alguna forma, los participantes, ofrecer alguna opinión o algo al respecto, le leo por mientras lo que nos comparte Paula, que dice por acá, la incertidumbre es natural en el ser y en el existir. Definitivamente el futuro es cambiante, la improvisación no es correcta, sino que debemos prepararnos para cambiar, ser flexibles y adaptarnos. Nos corresponde aprender, desaprender y reaprender. Exactamente. Es parte de ese continuum que tenemos que tener nosotros como profesionales, ¿verdad? Sobre todo cuando trabajamos con personas, de cada persona es distinta, ¿verdad? Entonces no podemos pensar o pretender aplicar los mismos procesos con uno que con el otro. Eh, entonces eso es importante. Bueno, por ahí alguien está escribiendo mientras escribe. Entonces vamos a ir despidiendo por acá a los facilitadores. Vamos a empezar con el chat, que también tiene su despedida. Entonces, Qué bueno. por acá. Claro. Ha sido un placer poder ayudarte. Recuerda que el proceso de orientación profesional es una oportunidad para explorar tus intereses, metas y habilidades, y tomar decisiones informadas sobre tu carrera. No importa cuál sea tu situación o los desafíos que enfrentes, siempre hay opciones y caminos que puedes seguir. Mantén la motivación y la perseverancia mientras trabajas en tu proyecto de vida, incluso en medio de la incertidumbre. Busca apoyo cuando lo necesites, mantén una mentalidad abierta ante nuevas oportunidades y aprovecha tu propio potencial. Te deseo mucho éxito en tu camino. Si tienes más preguntas en el futuro, no dudes en volver aquí. Hasta pronto. Claro. Bueno, muchas gracias al chat GPT, ¿verdad? Que compartió con nosotros sus preguntas, sus respuestas. Y pues acá amablemente se despide y nos hace una invitación muy importante. Cuando necesitemos, busquemos apoyo. Creo que eso Qué bueno. es muy valiosa, ¿verdad? Esa respuesta. Por acá dice Ana Luisa,
que nunca se nos olvide que ante todo somos seres humanos, que podemos aportar a otras personas desde nuestra esencia. Es maravilloso actualizarnos y debemos hacerlo, pero no olvidemos a la persona. Así es. Y por acá, Pablo, si nos posicionamos en las instituciones, los chicos buscarán otras opciones. Si no nos posicionamos, que sin asesoramiento será perjudicial. Más bien sepamos sacar la profesión adelante con valores e involucrar a la familia con escuela para padres, por ejemplo. Muchas gracias, colegas, por el espacio. Exactamente, Pablo, es eso, ¿verdad? Es aprovechar el nicho que ya tenemos en las diferentes instancias y construir a partir de ahí nuevos nichos para que también pues la disciplina logre abarcar a la mayor cantidad de gente posible. Al final de cuentas, es un servicio para la persona, ¿verdad? Para la humanidad y en cualquiera de las etapas podemos aportar, como decía por ahí Ana Luisa también. Bueno, entonces nos despedimos, chicos. Si quiere Jorge y luego Jody, adelante. No, bueno, gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias, David, por la invitación y a don Yeudi. Muchas gracias también. Y yo lo que diría es que es muy emocionante esta época en la que estamos y yo creo que eh, nos tenemos que llenar de entusiasmo, ¿verdad? De orientación. Yo creo que hay que sacarle provecho a las herramientas, ¿verdad? Hoy fue una experiencia súper bonita. A mí me encantó escuchar las respuestas de ChatGPT y que no vendrá después, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que ver esto con esperanza, ¿verdad? Y a mí me emociona, ¿verdad? Eh, ver, ver cosas que cuando chiquitito veíamos en los supersónicos, ¿verdad? Que se están cumpliendo en este momento, ¿verdad? O sea, son cosas bonitas, ¿verdad? Es una época interesante. Creo que sí, la incertidumbre no es bonita, pero creo que desde nuestra profesión es una época bastante bonita en la que podemos sacar provecho de estas cosas, ¿verdad? Y también ser creativos, ¿verdad? Ser creativos para aportar, ¿verdad? Para aportar desde nuestras habilidades, valores, conocimiento, filosofía, que decía ahora Pablo, ¿verdad? Creo que tenemos mucho para aportar definitivamente. Gracias, Jorge, y gracias a las personas que se han ido despidiendo también. Por ahí, hay palabras muy interesantes, tomar acción, gracias por la información y demás. Jody, adelante. Nada, ¿no? Agradecer por el espacio, agradecer por el compartir, agradecer por estar por acá, por construir, porque esto al final y al cabo es lo que nos hace mejorar, lo que nos hace también irnos a otro punto, el pensar sobre esto y generar este espacio crítico, creo que es de los espacios necesarios como personas y como profesionales. Nada, mi comentario va más dirigido a que podamos aprovechar cada vez más estas herramientas tecnológicas y que las usamos para potenciarnos como personas y profesionales. Nada más. Así es, no, muchas gracias, chicos. De verdad que muy complacido de compartir con excelentes profesionales y colegas y con las personas que nos estuvieron acompañando. Gracias, Anita, gracias, Dana, Nelcy, Pablo, por ahí, Esther, Paula, Marianela, todas las personas que estuvieron por ahí y las personas que estarán posteriormente. De verdad, invitarles a aprovechar esta coyuntura, ¿verdad? Que nos permite la sociedad actual, ¿verdad? Es un momento de construir, de replantearnos como disciplina, como profesionales, qué es lo que queremos a futuro, ¿verdad? Y qué queremos construir de la orientación a partir de acá. Es un momento, una coyuntura que tenemos que aprovechar. Así que no, pues sin más, muchas gracias, que pasen una excelente noche y nos estamos conversando. Un abrazo a todos a la distancia, que estén súper bien. Saludos. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Saludos. Vida.